¿Tú lo compartes también? Cuando yo empiezo, yo compartirlo por todos lados. Yo lo compartí hasta un grupo de recertificación de médicos, ¿verdad? Para que lo vean, para que se enteren, pues, que esto está acá. Mucha gente lo sabe, pues. Todavía preguntan por los grupos, ¿dónde hay un traumatólogo, un ortopedista, la cosa? Ya estamos en vivo. ¿Sí? Ok. Hola, buenas noches. Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad, pues nuevamente estamos por acá desde la unidad pediátrica Kids, compartiendo nuevamente con el doctor John Brian Rincón, quien es traumatólogo ortopedista infantil. Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias, doctor. Placer. Gracias, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero para que todos conozcan quién es el doctor, pues voy a presentárselos. El doctor es médico cirujano de la Universidad del Zulia de Venezuela, traumatólogo ortopedista de la Universidad de los Andes, también de Venezuela. Hizo ortopedia infantil en la Universidad Cardenal Herrera en España. Tiene pasantías de cirugía ortopédica infantil en el Hospital Ortopédico Infantil de Venezuela y tiene certificación internacional Reinhard Graf de ecografía de cadera pediátrica en México. Es miembro activo de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, de la Asociación Peruana de Ortopedia y Traumatología Infantil y la Sociedad Venezolana de Cirugía y Ortopedia y Traumatología. Exacto, doctor. Es correcto. Ok. Hoy vamos a hablar entonces, como le prometimos, de un tema muy, pero muy interesante, como lo es las alteraciones de la marcha, ¿verdad? Y las deformidades de los miembros inferiores. Entonces, vamos a comenzar, doctor, por hablar acerca de lo que es la alteración de la marcha. ¿Okay? Vamos a conversar un ratito por acá. Voy a buscar acá para hacerle algunas preguntitas, ¿no? Es muy importante que conozcamos, entonces, vamos a empezar con algunas, una introducción. Vamos a hablar del tema un poquito. Luego vamos a conversar de todas las preguntas que nos hagan los que nos acompañan en este momento. ¿Cómo se desarrolla la marcha en los niños, doctor? Ok, importante saber que existe un patrón en que nosotros vamos a esperar que los niños empiecen a caminar, usualmente entre los 11 y los 18 meses de edad. Es importante recalcar que el niño que empieza a caminar a los 11 no tiene algún riesgo de sufrir alguna deformidad, o el que camina a los 15 meses tampoco es que esté retrasado. Hay que recordar que la normalidad es bastante amplia y que siempre tenemos que evidenciar que el crecimiento mes a mes vaya teniendo el desarrollo adecuado, y así vamos a esperar que el niño empiece a caminar en la manera normal entre los 11 a 14 meses, que es lo más correcto, y a medida que ellos van caminando van teniendo distintas modificaciones en la marcha que no se consideran patologías. Patología es que no se una considera enfermedad, no se consideran que sean malas, sino van todos en un proceso óptimo de desarrollo. Eso es muy importante, ¿verdad, doctor? Porque hay muchas mamitas que nosotros vemos como pediatras, generalmente se preocupan por cosas que son completamente normal. Y que en medicina y sobre todo en pediatría, pues las cosas no suceden en un momento determinado, sino que tienen un rango de espera que se considera como normal. Correcto. ¿Ya? Y, doctor, ¿qué definen ustedes los ortopedistas, los traumatólogos? ¿Qué es el trastorno de la marcha en los niños? Ok. Nosotros, a medida que el niño empieza a caminar, va a empezar a caminar con algunos patrones importantes. Van a caminar aumentando la base de sustentación, es decir, van a separar un poco los piecitos, van a abrir los brazos, y eso lo consideramos normal. La marcha madura entre los 3 años y medio y los 4 años, y es ahí cuando nosotros vamos a empezar a darnos cuenta si el niño tiene un patrón de marcha alterado o no. En condiciones normales, cuando nosotros, sin decirnos nadie cómo camina una persona, todo el mundo sabe si una persona camina de manera correcta o no. Y es a partir de los 3 años y medio en que nosotros podemos saber si ese niño tiene un patrón de marcha alterado ya para su edad, donde debe estar la marcha madura, o el niño tiene algún problema que va a ir derivado directamente a alguna condición que pueda estar en cadera, en rodilla, en pies o combinados. Entonces, lo importante es saber
que tenemos que guiar cómo el niño va a ver, cómo el niño va empezando a dar sus primeros pasos, si está en lo correcto, si está en la norma adecuada, y cuando ya el niño tenga aproximadamente los 3 años y medio, hay unos requisitos que tiene que cumplir, que el ortopedista se lo va a indicar a sus padres, y saber si lo cumple, vamos a estar encaminados a una marcha normal. Si no los cumple, posiblemente el niño tenga alguna alteración que deba ser corregida. Exactamente. ¿Y cómo evalúan ustedes, como traumatólogos ortopedistas, esa marcha en los niños? ¿Qué procedimientos o qué cosas utilizan, verdad, para saber? Porque si usted me pregunta a mí como neumólogo pediatra que yo soy, doctor, ¿y cómo sabe usted que un niño tiene asma? Bueno, la clínica habla por sí sola, ¿verdad? Los antecedentes, si el niño tiene ciertas cosas en especial que me pueden ayudar a mí como especialista a poder pensar, la herencia, y también hago algunos estudios como la espirometría, etcétera, etcétera. Claro. Pero ustedes, ¿cómo evalúan esa marcha y cómo le dicen a mamá, mire, esto está bien, esto no está bien, esto no va bien? Ok, importante, muy buena pregunta. Nosotros tenemos que, primero que todo, saber que el examen físico de un niño se tiene que hacer, el examen físico, el niño tiene que estar con su ropa interior para poder tener acceso a toda la extremidad. El médico tiene que evaluar cada una de las articulaciones importantes, en este caso la cadera, ver que la cadera tenga un buen patrón de rotación y un patrón adecuado de anteversión, que es lo más correcto. Quiere decir que la cadera se rota hacia adentro y obliga a que la extremidad se vaya en dirección interna. Los miembros. Los miembros. Tenemos que evaluar la rodilla, la estabilidad de la rodilla, tenemos que evaluar la estabilidad del tobillo y del pie, ver la anatomía del pie. Tenemos que estar claros que si el pie tiene una desviación del dedo gordo hacia adentro, posiblemente estemos en presencia de un aducto de pie, condición que llamamos aducto de antepié, o si es un poco más bajo, un metatarso varo, que necesita un tratamiento incluso antes que el niño tenga marcha. Ahora, también es importante clasificar los problemas de la marcha entre problemas articulares, problemas dados por alguna alteración de longitud de los miembros inferiores, y más común que eso, los problemas musculares, que muchas veces la gente no toma en cuenta que el acortamiento de un grupo muscular, principalmente del tríceps sural que comprende el tendón de Aquiles en la pierna, si el niño tiene ese tendón corto, va a producir una marcha alterada que se va a expresar con una marcha en puntas, que trae algunas condiciones como cansancio, limitación para actividades, y podemos verlo en estadios tempranos. Utilizamos, siempre que evaluamos los niños, nosotros utilizamos el goniómetro y algunas otras unidades de medida donde nosotros podemos evaluar los rangos de movimiento de la cadera, de la rodilla, del pie. Evaluamos los rangos de movimiento de la columna y se tiene que hacer un examen exhaustivo en el niño. Por eso es importante que los padres lleven a su niño a la evaluación ortopédica. Goniómetro nos permite medir los rangos articulares de las articulaciones, evidentemente de las articulaciones. Ver si los grados de flexión, extensión están adecuados, de inversión, eversión, y eso nos dice si el niño tiene un comportamiento articular óptimo o tiene algún comportamiento inadecuado o un acortamiento muscular. Fíjese lo importante entonces de lo que es una evaluación especializada, doctor. Si hay alguna duda, si la mamá piensa que el niño tiene una marcha inestable, si el niño piensa que el niño está cojeando, ¿verdad? Cojea, si piensa que hay alguna deformidad en los pies, en la misma rodilla, ya alguna parte muscular se ve como que atrofiada, si hay algún problema neurológico, ya es importante entonces acudir con el experto, con el que sabe del área, porque por lo menos nosotros, yo como pediatra, antes de neumólogo soy pediatra y yo no conocía eso, ¿no? Entonces son cosas que son de cada uno de las especialidades. Claro. Doctor, ¿y cómo evalúa, cuáles son las enfermedades? Esas enfermedades que generalmente le ocasionan que el niño tenga cojeo, que cojee, ¿ya? Porque vemos niños que están cojeando, ¿verdad? Okay. ¿Qué es lo más comúnmente que pueda usted decirle a mamá y papá? Estas son las causas, las más comunes. Ok. Lo más importante, vamos a establecer los niños por edades. Cuando nosotros tenemos un niño que empieza a caminar de manera normal y empieza a tener un dolor agudo con alguna cojera, empieza el dolor de forma repentina, siempre tenemos que evidenciar si el niño tiene algún proceso articular que puede ser incluso proveniente de alguna agresión viral.
En Lima, actualmente, las agresiones respiratorias, usted como neumólogo verá que son bastante comunes y algunas de las alteraciones, incluso por agresiones virales o ante vacunas que sean de etiología viral, pueden los niños presentar inflamación de las articulaciones y hacer una patología que llamamos sinovitis transitoria. Esa enfermedad tiene su tratamiento, no son enfermedades malas, pero tiene que verse por un especialista en ortopedia que te pueda decir si esa condición que empieza súbita es una sinovitis o es otra condición. Diagnóstico diferencial. Ahora, si el niño tiene alguna deformidad progresiva que a medida que el niño va creciendo se va deformando más, ese tipo de deformidades deben ser evaluadas a tiempo y deben ser corregidas a tiempo. Acá justamente tenemos una referencia. En el año 75 se estableció cómo es el crecimiento de los niños y ellos cumplen 3 etapas. Desde el nacimiento hasta los 3 años es común que los niños tengan las piernas arqueadas y aquí vamos a tomar referencia. Es normal que los niños desde el nacimiento hasta los 3 años tengan las piernas arqueadas, como sale en esta imagen. Ese proceso le llamamos genubaro. Y usualmente es normal el genubaro, solo en algunos casos de algunas enfermedades que pueden ser metabólicas o incluso en algunas enfermedades propias de la espina de la tibia, del hueso que está debajo de la rodilla, pueden presentarse genusvaros temprano con una enfermedad que se llama enfermedad de Blount. ¿Qué es el genubaro? Cuando la rodilla se aparta de su línea, las rodillas se apartan y los pies se pegan. Acá puede darse cuenta en un genubaro que los pies están juntos pero las rodillas están separadas. A eso le llamamos genubaro y es lo que les comentaba, suele ser normal hasta los 3 años, pero hay algunas condiciones, algunas enfermedades que son del hueso de la tibia o enfermedades metabólicas que pueden hacer que eso no sea normal. Por eso, ante la presencia de un genubaro, el ortopedista, bajo su evaluación, podrá determinar si se considera un genubaro normal a su edad o es un genubaro que tiene que observarse o incluso tratarse para evitar progresión de algunas enfermedades como la enfermedad de Blount, por ejemplo, que es una enfermedad de la tibia, que es el hueso que está inmediatamente por debajo del fémur, de la rodilla. Por ejemplo, ¿quién tenía genubaro? Porque yo recuerdo que Kiko, el del Chavo del 8 tenía... Al revés. Genubaro. Kiko pegaba las rodillas y separaba los pies. Es una condición que la esperamos de los 3 años a los 8 años. Suele ser incluso normal cuando los niños tienen menos de 8 años. Sin embargo, hay valores, hay rangos donde nosotros, el médico que lo evalúa, va a tener que determinar tanto factores físicos del paciente como estudios radiológicos y saber si esa alteración que tenía Kiko, que es el valgo, donde las rodillas se pegan y los pies se separan, hay unos rangos articulares o unos rangos que nosotros consideramos normales. Si el niño se sale de esos rangos, ya no es normal. Y esa rodilla puede necesitar un tratamiento que puede ser quirúrgico. Ya, pero ya esto que está acá, por supuesto, ya no es normal, ¿verdad? No. Fíjense, como acá ya tenemos varias alteraciones en los miembros inferiores. Siempre importante ver que los niños tengan condiciones simétricas. En estos casos que vemos una alteración asimétrica, donde una pierna evidentemente está más abierta, más deforme que la otra, es una condición totalmente anormal, que pueden verlo en cualquiera de estas imágenes o cuando ya las deformidades son bastante importantes, que ya podemos ver que la separación que está entre pie y pie es bastante amplia y eso le genera a los niños problemas para hacer sus actividades diarias, le genera problemas en su colegio, para hacer deporte, cansancio, y es una rodilla, y vale la pena decirlo, toda aquella persona que tenga una rodilla, bien sea en varo, como lo mostramos al principio, o en valgo, llegue a adulto con esta condición, es una rodilla que va a sufrir sí o sí en la edad adulta. Por eso nosotros desde niños podemos prevenir esas grandes complicaciones de la edad adulta, como lo son las artrosis de rodilla, si el niño evoluciona un varo o un valgo que no se corrige en el momento adecuado. Es importante, ¿no? Entonces hacer lo que llamamos prevención.
Correcto. Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. Eso es la base de toda patología, de toda enfermedad en medicina. Diagnosticar de forma precoz. No esperemos que las cosas se compliquen o vengan con artrosis en el futuro. Hay pacientes que llegan hasta allá. Me imagino que sí hay pacientes que Sí, llegan hasta allá, doctor. incluso casi siempre que un médico va a hacer alguna, por ejemplo, cuando se hablan de prótesis o cirugías incluso artroscópicas, son pacientes que tenían alguna condición, puede ser de varo o valgo, que anteriormente lo había explicado, que no se trató de niño y va a ser un componente de presión en una zona de rodilla. La rodilla es una estructura netamente mecánica. Si está recta, no pasa nada. Si tiene alguna desviación hacia adentro o hacia afuera, esos componentes van a tener presión que con el paso de los años va a deteriorar el cartílago, va a lesionar el menisco, va a generar una artrosis y el paciente va a quedar con una limitación de Qué por vida. casualidad, ¿no? Mi mamá tiene una artrosis severa de rodillas, de las Y ambas rodillas. lo y más tiene probable lumbalgo. es que una de esas condiciones Mi tenga. mamá tiene las piernas arqueadas así y siempre, como fue gordita, pues no le hizo mucho caso a todo eso. Y fíjese dónde termina ahora. Ahora terminará en cirugía, En prótesis. en prótesis, una cirugía bien cruenta, ¿no? Bien difícil. cruenta, y la prótesis es retirar los componentes de la articulación normal para reemplazarlo por metales. En ese momento ya la rodilla es otra. Sí, me imagino, doctor. Y además de todo lo que puede pasar entonces en estos miembros inferiores, también me supongo que hay alteraciones en los pies, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo más comúnmente que usted observa en el tema de los pies? Bien, bueno, cuando estamos en consulta, los principales, incluso tal vez la principal motivo de consulta en ortopedia es que los padres tienen la preocupación si sus niños tienen pie plano o si tienen lo contrario, que es pie cabo. Hablemos de plano cuando el arco plantar no está formado, y hablemos de cabo cuando el arco plantar es excesivo. Aquí tenemos algunos ejemplos que voy a mostrar, ¿ya? ¿Ok? En el plano, el talón suele irse hacia afuera. En el pie cabo, el talón suele irse hacia adentro. Es lo más común. También hay algunas alteraciones que vemos en los niños en el recién nacido, como lo es el pie equinovaro o el pie sambo, el pie talo, que es una condición que tiene que ser evaluada desde que el niño nace. Incluso se recomienda que si el médico que recibe al niño, su pediatra, su neonatólogo, llega a ver alguna de estas condiciones, tiene que el niño irse a casa con una valoración previa por el ortopedista infantil, ya que algunas de estas condiciones necesitan tratamiento inmediato y es una serie de yesos que hay que colocar y el médico le explicará cuál es la técnica que se utiliza. Entonces, en conclusión, en el pie puede haber pie Equino, metatarsoaducto, que es cuando el pie se deforma, que parece como si fuese un haba, y pie talo, que es cuando el pie lleva tanto hacia atrás que pareciera que las uñas pegaran al como por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Ok, Pie plano, acá tenemos normal. todas las opciones, ¿no? Cuando hablamos de un pie cabo, hablamos de que el arco plantar es muy prominente. Y este pie cabo, aunque la historia nos ha hablado mal del plano, el pie cabo es el que más conflictos trae. Y mayor problema hay en el pie cabo que en el pie plano, ya que el pie cabo casi siempre se asocia a dolor, a cansancio, a que a los niños les molesta el calzado en la zona alta del pie, en el antepié, donde debería apretarse sus pasadores, y el pie suele cansarse, suele asociarse a acortamiento de un grupo de tendones y generalmente amerita tratamiento, que puede ser desde terapias, incluso algunas plantillas pueden hacer que el dolor mejore, pero hay que tener en cuenta que ni los zapatos, ni las plantillas, nada cura esta condición. Son simplemente las plantillas, tratamientos paliativos para evitar dolor o molestias, pero nunca un niño que usa una plantilla por N cantidad de tiempo va a curarse porque usó plantillas. Eso no se hace así. Igual sirve para el cabo y para el plano. Entonces, en el plano es lo contrario. El arco plantar está totalmente ausente y si se asocia a otras condiciones como dolor, cansancio, acortamiento tendinoso, ese pie plano va a requerir posiblemente un tratamiento. Ya, entonces es importante. Ustedes evalúan el pie plano con algo que se llama... Nosotros tenemos un podoscopio que nos permite mirar al paciente. Si el paciente se para, él tiene una luz y nos permite ver cómo se delimita el arco plantar.
también evaluamos la dirección del talón, si el talón se va hacia adentro o hacia afuera del pie. Hay algunos signos clínicos clásicos que su médico va a buscar, que es ver si el pie es flexible o no, y ahí determina el tratamiento. Un pie plano que sea flexible tiene un tratamiento totalmente distinto a un pie plano que sea rígido. Y su médico es quien va a poder evaluarle y decirle si es un pie plano flexible, rígido, si es un pie plano que se acompaña de un acortamiento muscular o no, si es sintomático o no, porque de eso depende el tratamiento y depende si el niño tiene o no características que pueden llegar a ser quirúrgicas. Ya. Ok, doctor. ¿Y es importante o no es importante el tema de el zapato? ¿El zapato puede llevar a alteraciones de los miembros, a alteraciones de los pies? ¿Ayuda o no tener un buen zapato o no ayuda? Bueno, el buen zapato no va a hacer que el paciente se cure. Los zapatos ortopédicos no se usan, no hay evidencia científica que lo recomiende. Años atrás se recomendaba el uso de zapatos ortopédicos por una teoría deformante, donde se pensaba que si colocábamos zapatos con las características que queremos ver en el niño, eso le iba a corregir. Está totalmente errada la teoría, ya se demostró que no sirve, y el zapato lo que tiene que hacer es proteger el pie. Simplemente el zapato no le va a curar el pie plano, no le va a curar el pie cabo. Entonces lo que buscamos en cualquier etapa de la vida es usar siempre zapatos cómodos. Entonces el zapato, me permito acá para mostrar, el zapato cómodo para un niño tiene que ser flexible, no tiene que ser pesado, tiene que ser ligero, debe ser amplio, lo recomendable es una talla por encima de la talla del niño, tiene que ser plano, cualquier plantilla que el zapato traiga original debe ser plana, y lo más importante es que el zapato sea bonito para el niño, que él lo pueda utilizar y que estabilice el talón. Entonces, si usamos un zapato flexible, ligero, amplio, plano, que tenga, si es posible, de material de tela, es el zapato correcto. Doctor, y hay muchos niños que vienen con sobrepeso y con obesidad. La obesidad, en mi caso, en neumología, la obesidad en niñas está relacionada con mayor probabilidad de asma, menor respuesta al uso de los medicamentos que usualmente usamos. En el caso de ortopedia, ese sobrepeso pudiera condicionar algunas alteraciones de los miembros inferiores. Sí, Porque es un motivo, ¿no? Una preocupación que nosotros tenemos. Tenemos los pacientes con sobrepeso y obesidad. Y pareciera que pues está enfrente de la mamá, está enfrente del papá, y pues no hacemos nada con ese tema, ¿no? Incluso hay dos condiciones que desde el punto de vista ortopédico se consideran letales para un niño: la obesidad y los niños que son sedentarios. La mayor cantidad de problemas de la marcha, que el fémur se rote, que la tibia se rote, el mismo pie plano, suele corregirse con el crecimiento. Y la manera de corregirse con el crecimiento es que el niño tenga actividad física y tenga un peso adecuado. Los niños que tienen obesidad y los niños que tienen esa obesidad la mezclan con sedentarismo, son casi siempre los niños que no se corrigen, y que ese porcentaje de niños que usualmente corrige con el crecimiento, los niños obesos no, se relacionan más al valgo, que es cuando pega rodilla y separa los pies, y muchas veces el valgo que es que es normal o fisiológico, que se debe corregir a los 8 o 9 años, no se corrige. En ellos no se corrige. Y cuando nosotros hacemos cirugías de niños con genuvalgo, es muy común, prácticamente en mi práctica te puedo decir que más del 80% son niños obesos, lo que no se corrige el genuvalgo. Entonces, la obesidad en un niño no es buena de ningún punto de vista, por eso se tiene que incentivar a que el niño juegue más, y juegue más desde el punto de vista físico, que haga actividad física, que haga algún deporte, tal vez alejarlos un poco de las pantallas, porque muchos niños no hacen deporte por estar en pantallas, televisión, tablet, videojuegos, celulares. Y eso hace que el niño concentre su atención en los aparatos electrónicos y evite la atención de hacer deporte. Entonces, el niño con sobrepeso evidentemente corre más lento, el niño con sobrepeso
tiene problemas para hacer ejercicios y entonces también le altera su autoestima. Se frustra. Entonces, es fundamental trabajar el peso del niño en el momento correcto, que es la infancia. Y hay que aceptar y entender que ya la obesidad no es una condición, es una enfermedad, porque cada día se descubren más complicaciones, más temas con la obesidad, ¿ya? Así que hay que hacer algo con ese tema, es muy importante. Yo creo que más o menos hemos dado una introducción acerca de todo lo que vamos a responder las preguntas que tenemos varias. Claro ¿ya? que sí. ¿Preparado? Preparado. Preparado, doctor, ok. Aquí dice Jesús, saludos Jesús Moscoso, siempre está presente con nosotros. Jesús Moscoso Vigil, buenas noches, gracias por la información. ¿El sobrepeso y la obesidad pueden desencadenar alguna de estas molestias en los niños? Pues sí, el doctor acaba de informar, acabamos de hablar sobre ese tema, que el sobrepeso tiene mucho que ver con que se mantenga el genoma Valgo. que son los niños como Kiko, ¿no? Exacto, exacto. Son los niños como Kiko, Como- es este que está acá, Como este que está acá. ¿ya? Este. Se pegan las rodillas. Andrea Lucía López Aguirre dice, gracias por la información, muy interesante, doctor. ¿Cómo influye el calzado en estas alteraciones? El calzado no influye de ninguna manera. El calzado ni lo cura ni lo va a complicar las alteraciones, en este caso de los miembros inferiores, pero en el pie sí trae conflicto. Es importante que el pie tenga, que el niño, que el piso y todo se adapte al niño, no el niño al piso. Entonces necesitamos que el zapato sea cómodo, que suponga que el niño va descalzo. Si nosotros utilizamos zapatos apretados, zapatos al revés, utilizamos cuñas, zapatos con correcciones, estamos haciendo que el pie se deforme y evite su sana progresión. Entonces el zapato ortopédico ahorita no tiene ninguna indicación para este tipo de correcciones. En lugar de ayudar, puede complicar con lesiones, con úlceras en el pie. Cuando los papás me dicen, doctor, yo quiero poner los zapatos al revés, le digo a los papás, bueno, cómprese un zapato menor, una talla menor usted, póngaselo al revés un mes y si le pareció cómodo, se lo ponemos a los niños. Los niños no deben ser sacrificados con zapatos pesados, con zapatos apretados, con zapatos ortopédicos, que incluso hay estudios que fueron determinantes para dejar el uso de los ortopédicos, fue el impacto psicológico que hacen los zapatos ortopédicos, los twister, que eran las mangueras o derrotadores, porque esos niños eran motivo de burla en los colegios, los niños no querían hacer deporte, les daba pena, les colocaban algunos apodos que para ellos eran frustrantes, y la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos vio que traía un problema mental importante y ya se había demostrado desde el punto de vista ortopédico que no servía para nada. Entonces, desde el punto de vista ortopédico no sirve, desde el punto de vista psiquiátrico le daña la mente, es decir, zapato ortopédico no tiene indicación y no debería utilizarse. Si todavía vemos con preocupación que muchos colegas lo utilizan y es algo que realmente no debe hacerse, ni tampoco pedirlo, porque algunos papás llegan pidiendo el zapato, más que los papás, los abuelos, que si no le coloca el zapato está mal y es incorrecto. El niño desarrolla solo. Cuando no desarrolla y cuando la condición propia del niño debió corregirse y no se corrige, hay los tratamientos y su médico le dirá si ese tratamiento, si puede quedarse así o amerita un tratamiento que puede ser quirúrgico o una terapia. Aunque parece increíble, yo tengo un sobrino que el ortopedista, traumatólogo, le mandó a poner zapatos ortopédicos. Inmediatamente, pues bueno, yo le dije, búscate una segunda opinión, porque lo que yo tengo entendido como médico, como pediatra, que también soy, aparte de neumólogo, pediatra, pues simplemente que ya eso ya es obsoleto. Total. Ya eso está proscrito en medicina, que no se debe emplear a pesar quizás de la insistencia de que el papá, porque el papá todavía decía, bueno, vamos a ponerlo, porque a mí me pusieron cuando estaba niño, porque yo lo usé, pero no, las cosas cambian y hay que aceptar los cambios de la medicina, ¿ya? Si te quieren colocar un zapato ortopédico, pues busca una segunda opinión. Brandon dice, doctor, ¿qué señales de alerta debemos estar atentos? ¿Es necesaria operación para estas enfermedades? Ok, siempre es importante que el niño tenga una evaluación ortopédica. Si el niño tiene un pie plano y ese niño con el pie plano tiene dolor, se cansa, no puede hacer actividades, camina de puntas, esos son signos de alerta que tiene que haber que el niño vaya a consulta lo antes posible. Si el niño tiene una desviación como la que estábamos viendo en las rodillas, tenemos que saber las edades. Si es menor a 3 años y tiene las piernas arqueadas, puede considerarse normal.
Pero si ese arco es muy prominente, es un signo de alarma. Si el niño tiene ya 7, 8 años y todavía el valgo, como habíamos descrito, las piernas similares a Kiko, todavía está presente, eso es un signo de alarma que tiene que evidenciarse. Y hay unos estudios, unas rayos X, que ya se llama panorámica de miembros inferiores, que nosotros realizamos, hacemos un test de alineación y con ello sabemos si el niño está todavía en valores normales o amerita un tratamiento. Y si lo amerita, es recomendable hacerlo porque nosotros de niños podemos curar todas las complicaciones de la rodilla inherentes a un varo o un valgo o a un pie desde niños para que no sufran de adultos. ¿Okay? O sea, pero todos van a cirugía, no todos, ¿verdad? No todos van a No todos cirugía, van a por cirugía. eso se tiene que hacer un test de alineación y su médico determinará si el niño va a corregir, si su deformidad tiene valores tolerables y si no los tiene le dirá que lo más adecuado para el niño bien puede hacer unas terapias, bien puede hacer una cirugía. Fisioterapia cabe aquí, sí ayuda. En algunos casos la Ayuda. fisioterapia tiene gran valor. Ok. Nelson Alejandro Pulido Parra dice, a mi hija le han hecho 5 cirugías para corregir una displasia de cadera y el hueso del fémur vuelve y se sale. ¿A qué se deberá? Bien, en las semanas anteriores estuvimos hablando de la importancia del screening de la displasia de cadera. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de displasia de cadera en etapas tempranas les digo 4 semanas, 5 semanas de vida, la probabilidad de curar el niño de displasia de cadera con aparatos ortopédicos supera el 80%, 90% en algunos casos. Incluso tenemos nosotros una estadística de un seguimiento que hemos hecho a nuestros pacientes y hemos hecho un estudio de 400 caderas y tenemos un porcentaje de curación que supera el 90% diagnosticándolos antes de las 6 semanas. ¿Qué sucede cuando el niño no se diagnostica a tiempo? La cadera se sale. Entonces, cuando se hacen procedimientos quirúrgicos, el procedimiento quirúrgico es tratar de colocar la cadera dentro de una copa que posiblemente no exista. Entonces, el médico va a tener que hacer cortes en el hueso para tratar de dar techo y contención a esa cadera. Entonces, se vienen distintos componentes. El fémur se rota y posiblemente amerite que le hagan una rotación para que se ubique en dirección. El techo no existe, tenga que hacer cortes para colocarlo y la cápsula articular, que es la que cubre la articulación, está muy laxa o hay elementos internos en la cadera que no permite que O sea, que que haya algo caiga. detrás de todo eso. puede Entonces, haber algo. exacto, adentro el ligamento redondo, que es una estructura interna de la cabeza, puede estar hipertrófico, que es muy grande. Hay alguna grasa que se llama pulvinar que puede estar muy grande que evita que la cadera entre. Entonces, cuando nosotros tenemos una cadera luxa y queremos reducirla y se ha operado varias oportunidades, es un reto importante porque la cadera, para nosotros meter la cadera tenemos que generar otras deformidades. No es una cirugía que va a hacer que quede perfecto, sino tenemos que hacer unas deformidades en la pelvis, una deformidad nueva en el fémur para tratar de compensar esa congruencia. Es un tema complejo, es un tema que se debe llevar y que su médico tratante verá si la cadera es congruente o no, ya que es fundamental para el desarrollo que la cadera esté congruente, porque eso va, si no, trae pues un deterioro de la cadera que se va expresando. Entonces, ya cuando hablamos de 5 cirugías, posiblemente estemos hablando de que un niño ya mayor de 3, 4 años, posiblemente 2, 3 años, y necesitamos que la cadera sea congruente. Hay algunas estrategias, algunas cirugías donde se pueden colocar incluso unas anclas para tratar de ubicar la cadera donde debe ir mientras se hace la cirugía de ósea y de partes blandas. Es complicado, es individual el tratamiento, pero es complicado y lo que insisto, esto no pasa si se hace el diagnóstico antes de las 4 semanas, a las 4 o 6 semanas. Brandon S.A. dice, doctor, está despeinado. No sé cuál de los dos, porque yo creo, bueno, seré yo porque usted no tiene mucho pelo, ¿no, doctor? Bueno, buscaremos un cepillo para la próxima para peinarnos, Brandon. Gracias. Tú estás aprendiendo y eso es lo importante para nosotros. Melina Urbina dice, ¿a qué se deben las piernas cabo? O sea, el el cabo, no, el cabo. Cuando habla de cabo, habla de pies. Pies cabos. Existen dos, desde el punto de vista, podemos desglosarlo en 2 puntos de vista. Existen pie cabos idiopáticos. Idiopáticos es cuando no existe una causa específica. Y existe una causa que la mayor cantidad de pie cabos tienen un conflicto neurológico.
los pacientes se asocian de una patología neural que es la causante del pie cabo. Entonces, cuando tenemos un pie cabo neurológico, tiene un tipo de tratamiento muy distinto al pie cabo idiopático. ¿Qué es idiopático? Idiopático es cuando hay un término que recuerdo que un profesor me decía, cuando en medicina no sabemos la causa, le llamamos idiopático. Entonces, no hay una causa específica, pero hay patrones que se cumplen. Los pie cabos suelen tener acortamientos o contracturas del tríceps, que es el tendón el que forma el tendón de Aquiles. El talón se desvía hacia adentro, la fascia plantar suele estar en tensión, ya que el acortamiento del tendón de Aquiles y la tensión de la fascia genera un juego de fuerzas que el niño tiene más predisposición a sufrir de dolor de talón, de dolor en la fascia plantar, de dolor del pie, marcha de puntas, cansancio en las actividades físicas, y ese niño tiene que ser evaluado sí o sí por un ortopedista para determinar cuál sería la mejor estrategia de tratamiento. Muy bien, doctor. La doctora Oscari Méndez, infectóloga pediatra. Saludos, doctora. Saludos, Oscari. Pronto, para pasado mañana, estará con nosotros hablando de meningitis por meningococo. ¿Qué debes saber, qué debes conocer? Y lo importante, cómo cuidar a nuestros pequeños. La doctora Oscari pregunta, doctor, buenas noches, interesante información. ¿Recomienda que los niños antes de caminar usen zapatos? No, el zapato primero se utiliza cuando el niño va a caminar. Y el zapato lo que vamos a utilizar en niños es más para una protección que para una estabilidad. Hay que tener en claro ese concepto. Anteriormente se pensaba que teníamos que darle zapatos duros, que tuviesen plataforma dura, porque se pensaba que la estabilidad estaba en el zapato y el zapato no da estabilidad para la marcha. El niño, por su propia condición de marcha inmadura, va a abrir las piernas. Entonces, ese aumento de piernas para tener más estabilidad en el suelo, va a abrir los brazos, es lo que le da estabilidad al niño en sus primeros pasos. Lo ideal sería que el niño camine descalzo, pero entendiendo los distintos artículos que hay en la casa, las mesas, las patitas de la mesa que se pueden lesionar los pies, se recomienda que utilicen calzados muy suaves, sin ningún tipo de plantilla que le modifique, que sean livianos, más que todo para protegerle el pie. Si vive en un ambiente libre de zonas donde se pueda lesionar, el caminar descalzo sería la principal estrategia. Ya. En la playa, por ejemplo. En la playa, en superficies regulares, maravilloso. Melina Urbina Elías dice, para el pie plano, ¿qué se necesita? Me imagino que se necesita para diagnosticar, ¿no? Ok, en el pie plano se tiene que ver si es un pie plano sintomático, quiere decir que tenga dolor, cansancio, fatiga, no puede hacer actividades físicas, o el paciente no siente nada. Porque es importante, si nosotros vemos un niño que tenga un pie plano, pero que el niño haga su actividad física normal, juegue, no tenga acortamientos musculares, tolere la actividad física, ese pie se observa, ese pie no se trata. Si el niño tiene un pie que le genera alguna de los síntomas que habíamos nombrado anteriormente, se tiene que evaluar el niño y también se tienen que pedir unos estudios radiológicos, siempre el niño parado. Hago énfasis en esto. Cuando hacemos una valoración de un niño o para diagnosticar pie plano, pie cao, es importante ver el pie parado y no se valora radiológicamente un pie sin ver tobillos. Entonces, siempre es necesario una rayos X de pie, si ese es el conflicto, rayos X de tobillo, porque también algunas alteraciones angulares del tobillo nos puede hacer pensar en algún pie plano que puede no ser del pie, sino del tobillo, la causa por una rotación hacia afuera del tobillo que se llama valgo. Entonces, es importante, si tiene pie plano, ir a la consulta con su ortopedista de confianza. Él le hará los exámenes necesarios, la valoración necesaria y se determinará si su niño amerita o no un tratamiento. Pero la clave del tratamiento es la sintomatología. Si tiene dolor, cansancio, molestias, limitación para la marcha, es un niño que probablemente amerita el tratamiento. De lo contrario, se observa. Bernard Benítez dice, ¿hay ejercicios que pueden ayudar al tratamiento del genu varo? El genu varo y el genu valgo corrigen con el crecimiento. Hay que evitar la obesidad para que tenga una mejor, pero ningún ejercicio, ninguna terapia, ningún ejercicio, ningún yeso, ningún aparato ortopédico u ortesis puede hacer que un genu varo o un genu valgo se corrija. Nunca se trata un genu varo o un genu valgo con zapatos, nunca se trata con mangueras, nunca se trata con yeso,
nunca se trata con terapias de rehabilitación porque es un problema en la articulación. Entonces, el eje que tiene lo va a corregir con el crecimiento y eso está en el núcleo de crecimiento de cada hueso. Por eso estaban las etapas que se comentaban acá. Si nosotros vemos un niño que tiene 8 años y tiene las piernas en varo, que es esta imagen del medio, ese niño tiene que ser tratado porque esa rodilla va a sufrir, sí o sí va a sufrir. Es una crónica de una muerte anunciada, como dice el libro, porque el eje de carga está perdido. Con el paso de los años se va a lesionar el menisco, con el paso de los años se va a lesionar los cartílagos articulares, llega la artrosis y cuando llega la artrosis ya no hay nada que hacer. Y cuando llega la artrosis muchas veces aparece antes de los 40 y 50 años. Si la persona va a vivir 90, le quedan 50 años de dolor que se pueden evitar haciendo el tratamiento correcto en el momento adecuado en la infancia. Muy bien, doctor. Todo esto concluye entonces lo mismo, ¿verdad? El diagnóstico temprano. Exacto. Evaluación temprana. ¿Qué le pudiéramos decir? No tenemos más preguntas por este momento. Vamos a esperar a ver si alguien nos hace una nueva pregunta. ¿Qué le podríamos decir a la mamá, al papá como conclusión? Que se lleven de todo esto que nosotros estamos diciendo acá sobre lo que ellos, que no son médicos, deben evaluar. Tengo entendido que usted dijo primero el dolor, ¿verdad? Correcto. Si ya al paciente le duele el pie, le duele la articulación, le duele la cadera, amerita valoración, ¿verdad? Claro que sí. Si tiene limitación funcional, porque simplemente no puede caminar, cojea, ya amerita valoración. Si tiene deformidad más allá del tiempo que usted dice, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el genu valgo hasta los 8 años y el genu, ¿cómo fue que me dijo? El varo en los primeros 3 años. Exactamente, y el otro hasta los 8 años. Correcto. ¿Ya? Si después de esos 3 años o esos 8 años no se corrige, ya ahí tenemos que acudir a un especialista. Sí, siempre hay que entender que los niños tienen progresiones y cada año es diferente. El médico, su ortopedista va a saber que cada año es diferente y qué es lo que vamos a esperar en esa edad. Tenemos que recordar que ellos no son adultos chiquitos, son niños y que van a tener ciertas progresiones. Cuando se escapan de esas progresiones, nosotros tenemos que saber digamos, la alternativa de tratamiento en el caso que lo necesite. Niño con dolor, niño con piernas que no sean simétricas, niños que metan mucho un pie o que saquen, peor aún que saquen los pies, deben ser valorados. Algunas condiciones pueden ser normales a su edad, otras no, y siempre es necesario acudir a un ortopedista que les diga bajo su evaluación y posiblemente algunos estudios si su hijo está bien o si tiene algún problema. Evitar los comentarios. Digamos que el gran enemigo del criterio de ortopedia infantil es el famoso es que me dijeron que hay que hacer esto, es que me dijeron que hay que hacer esto, y entre esos me dijeron vienen muchos daños como amarrarle las piernas, como ponerle yesos. He retirado varios yesos de consulta para corregir un valgo y no es correcto. Es una tortura poner a sufrir un niño una cantidad de meses sabiendo que eso no lo va a corregir. Entonces, ir a la consulta, ver si su hijo está por el camino correcto, esperemos que así sea, y en el caso contrario, si se logran identificar las causas y los problemas temprano, lo más probable es que tratamientos pequeños sean la solución del problema de su hijo. Exactamente, por eso hay que acudir con tiempo, no esperar las complicaciones. Raúl Luyo Antonio dice, doctor, soy el papá de Doménico Luyo. Saludos, señor Raúl, saludos a su esposa, es mi paciente. Mi niño camina medio tambaleando, además gasta los zapatos hacia adentro. Gasta los zapatos hacia adentro, ok. Primero hay que ver si camina tambaleando la edad del niño. Si el niño tiene menos de 2 años, no se preocupe porque camine inestable. Si el niño gasta los zapatos, por un lado, recordemos que si el pie está colapsado, o sea, si el pie es plano, se va a gastar por dentro. Si el pie es tendencia hacia el cabo, se va a gastar por fuera. Pero hay que ver la edad, porque un niño pequeño, 2, 3 años, casi nunca daña el zapato, así tenga una deformidad. Entonces sería bueno que nos diga la edad del niño, porque un bebé casi nunca daña el zapato. Su hijito es grande. Grande, si es grande, hay que evaluarlo. 7 años más o menos. Ese sí daña el zapato.
Entonces, si el niño tiene alguna alteración de su carga, el pie colapsa hacia adentro por ser un plano o colapsa hacia afuera por ser un cabo, o sea, hacia adentro por ser un cabo, hacia afuera por ser un plano, ese niño está generando una alteración y esa alteración le va a traer problemas a futuro porque posiblemente ya nos dio la edad, tiene 6 años y si tiene pie plano. Entonces hay que evaluarlo, una serie de estudios, ver si es sintomático o no, si tiene dolor, si tiene limitación, si hace deporte y se cansa rápido, si no termina la actividad que niños de su edad terminan, es recomendable evaluarlo. Ya, muy bien. Muy bien, doctor. Creo que ha sido bastante fructífera, bastante productiva la enseñanza del día de hoy. ¿Qué mensaje final le puede dar? Porque no tenemos más preguntas. ¿Qué mensaje final le puede dar usted a los papás, a los médicos? Porque también tenemos médicos que nos están viendo en este momento. ¿Cuál es ese mensaje final que usted les daría? Ok, el mensaje final es que no olvidemos los miembros inferiores. No los olvidemos porque muchas veces el niño puede ir a consulta por otras condiciones y hay condiciones en los pies que a veces cuando los evaluamos los niños, los padres se quejan de que, oye, hay que operarlo y tengo 10 años asistiendo a pediatra y nunca me habían dicho. Entonces, siempre es recomendable una valoración ortopédica que en caso de alguna duda, sobre todo con algo que no esté en lo correcto, derivarlo al ortopedista infantil. Como dije anteriormente, no son adultos chiquitos, son niños, necesita una valoración especializada y el ortopedista infantil tendrá las herramientas tanto en examen físico y estudios necesarios de saber si su hijo está bien o no, pero siempre una consulta. En algunos casos, en algunas alteraciones, nosotros necesitamos tener seguimientos anuales, por ejemplo, para saber si todo va en el patrón correcto. Ahora, si su hijo tiene dolor, cansancio, siempre llévenlo al ortopedista infantil a tiempo. Muy bien, doctor. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo le agradezco entonces a usted que haya asistido nuevamente, que siempre esté dispuesto, doctor. Gracias, mil gracias, porque esto es muy importante que nosotros eduquemos. La educación de la salud, empodérate del conocimiento médico, porque muchas veces cometemos errores por no saber, por desconocer muchas cosas y queremos hacerle caso a la vecina, al de la botica, a la abuelita. Yo sé que todos quieren a su bebé y todos quieren opinar, pero todos tienen una opinión distinta, diferente. Resuélvelo con esto, ayúdalo con esto. A mí me parece lo que el doctor ha dicho. No solamente pasa en ortopedia, pasa en todas las especialidades, porque también pasa en neumología pediátrica, doctor. Así es. ¿Ya? Llegan a la consulta, entonces le han dado cantidades de cosas que no les resuelven el problema y lo que pueden traer es perder tiempo valioso, tiempo importante en el cual se puede hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y darle un tratamiento apropiado a tu bebé, ajustado a la necesidad de tu bebé y con un diagnóstico. Un diagnóstico, es importante que te digan, tu niño tiene esto y la conducta a seguir es esta. O es fisioterapia, o es cirugía, o vamos a esperar, o hay que hacer tal decisión diagnóstica. Pero para eso están los especialistas, ¿ya? Zapatero a su zapato, como siempre lo digo. Los esperamos nuevamente el día jueves a las 7:30 de la noche, en donde vamos a hablar sobre la meningitis por meningococo, una enfermedad que está actualmente en la palestra, ¿verdad? Por los casos que han habido en Loreto, y te vamos a dar esos tips necesarios que necesitas para cuidar al engreído de la casa. Doctor, además de todo eso que estamos hablando, ¿qué otras enfermedades atiende usted? Displasia de cadera, descarte de displasia de cadera a través de ecografía por método Graf, pie plano, pie cabo, deformidades de la marcha, deformidades del raquis, alteraciones de la postura, fracturas y traumatismos en niños, varias cosas. Es importante saber entonces lo que el doctor atiende, porque mucha gente quizás no conoce, ¿no? Claro. No sabe. Desde la unidad pediátrica Kids, transmitimos hoy en vivo con el doctor Yombrani Rincón, ortopedista traumatólogo infantil. El doctor Yombrani viene a la unidad pediátrica previa cita a través del 991-304-154. Estamos ubicados en
Santiago de Surco, calle Los Tulipanes 188, en el edificio Los Embajadores de Surco, piso 4, oficina 406. Y los esperamos. Gracias, doctor, por venir. Muchas gracias. Gracias por la invitación, doctor. Nos vemos el jueves.